Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder a la presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia, la licenciada Yanira Fonder. Muchísimas gracias por el honor. Bueno, Federico, el honor es mío por la invitación y estar con un comunicador y abogado muy comprometido en el tema de la defensa de los derechos de las mujeres, de la cultura de paz. Fíjese, en el caso suyo que ha venido abogando y tratando de sensibilizar a la población específicamente a esa parte que ha sido siempre lesionada con las acciones de violencia como son las mujeres, quisiéramos saber cómo usted ve el panorama, cómo marcha la situación y qué medida usted, como una persona sensible al tema, cree que hay que tomar frente a los casos, por ejemplo, de feminicidio. Bien, bueno, arribamos este lunes 25 al 25 aniversario de que la Organización de las Naciones Unidas instaurara el día como el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia hacia las Mujeres. Pero nuestro país, lamentablemente, continúa con un índice muy alto de violencia hacia las mujeres que no podemos circunscribir solamente a los feminicidios, porque muchas de ellas quedan gravemente heridas y por suerte logran salvar su vida. Estamos hablando que ya la Fundación este año registra 62 asesinatos de mujeres por sus parejas o exparejas que han dejado en la orfandad a 46 huérfanos y que dentro de estas tristes estadísticas consterna que hay 9 adolescentes. Estamos hablando de edades de 15 a 19 años, por lo que hay que seguir creando conciencia en esa población juvenil de que esas primeras señales de violencia surgen en las relaciones de noviazgo, cuando esa pareja empieza a controlar las amistades, las redes sociales, la forma de vestir, con quién está, por qué no llega tarde, comienza a culpabilizarla de todo en la relación. Y siempre insistimos desde la Fundación Vida Sin Violencia que amor no es control. Si hablamos de las estadísticas, tenemos que en los últimos 5 años en República Dominicana han sido asesinadas 453 mujeres por sus parejas o exparejas y han dejado en la orfandad a 391 huérfanos. De hecho, nuestra entidad hizo un estudio, una investigación en 10 provincias del país con los huérfanos de la violencia y tuvimos el gran apoyo de la antropóloga Taira Vargas y los resultados fueron que esta población de los huérfanos reciben una mínima atención. Estoy hablando de un promedio de unas 5 o 6 visitas, pero sabemos que el trauma de vivir un feminicidio, este niñito no se supera en apenas 5 visitas de una psicóloga, por lo que requerimos que a esta población tan muy vulnerable de estos huérfanos de la violencia sean mayormente protegidos. Y el estudio reveló que siguen siendo violentados por las familias cuidadoras. Cuando este padre asesina a la madre, de pronto se quedan, van donde la abuelita, van donde la tía, y entonces estas familias cuidadoras continúan ejerciendo violencia en esa forma de crianza y también siguen recibiendo violencia en los centros educativos, porque muchos compañeritos le dicen, tu papá mató a tu mamá, y mi papá me dice que no me junte contigo, y esto hace que en algunos casos, sobre todo los varones, deserten de seguir estudiando y los llena mucho de ira y agresividad. ¿Cuál es el panorama, la situación que previamente rodea estos casos que llegan al extremismo? Normalmente tenemos que partir de que hay estudios de UNICEF en el país de que un 64% de la población continúa educando bajo malos tratos. ¿Qué pasa? Que normalizan los malos tratos y
culturalmente vivimos en una sociedad donde todavía se siguen justificando esa violencia que se cree superior, ese machismo que se cree superior a la pareja y que cree que todavía sigue siendo un objeto de su propiedad. Entonces es una problemática que se aprende, que es multicausal y que entendemos que puede desaprenderse, pero la educación es lo básico en esta problemática. Si queremos cambiar esos patrones de creencias, de superioridad de niños y niñas, entonces tenemos que desde la primera infancia trabajar en lo que es la educación en igualdad y los valores de respeto, empatía, solidaridad y otros. Esa posesión de el yo o nada, ¿cómo influye en los factores de violencia intrafamiliar? Eso viene de una cultura androcentrista, donde el hombre se considera, una parte de la población masculina, ¿verdad?, se considera superior a la mujer. Y se dice que cuando viene a ocurrir un feminicidio es porque ya esta mujer tiene años sufriendo todo tipo de violencia, no solamente física, sino psicológica, que en estos días te comentaba previo al programa que la directora de la Oficina de Género de la Procuraduría General de la República decía que ya en septiembre tenían 70,000 denuncias y que la violencia psicológica seguía siendo la primera en denunciar. Entonces, cuando esta mujer ya sufre todo tipo de violencia y ve que el hombre no puede cambiar esa conducta y decide ya dejar esa relación tóxica, es cuando es más vulnerable. Y es en el hogar donde mayormente son asesinadas estas mujeres, que debería ser el lugar más seguro, lamentablemente. ¿Estas desencadenantes tienen alguna otra manifestación previa en la mujer y que ésta se abstenga de por lo menos poner en conocimiento a la autoridad sobre la situación que ocurre en su alrededor? Bueno, hay que tomar en cuenta el factor económico. La dependencia económica hace que esa víctima de violencia suela soportar más años basado en que dice quién me va a mantener a mis hijos. Y muchas veces, una vez puesta la denuncia, hay una tendencia a quererla retirar, pero ya el Ministerio Público está obligado a continuar con los casos. Mira, leí en el día de hoy en la prensa un caso que me consternó de tantos que hay, y es de una señora que fue en el pasado año apuñalada en 23 partes del cuerpo, y este caso era su 9º reenvío en el proceso judicial y decidió lanzarse al mar, suicidándose, desesperada por no encontrar una salida. Yo creo que amerita seguir concienciando a jueces, a policías, a fiscales, para que aceleren los casos donde hay pruebas tangibles, para que una víctima no pase días y días y meses y años abordando una situación que amerita gozar de esa vida libre de violencia y de paz. Creo que hay que seguir fomentando campañas para una masculinidad respetuosa, corresponsable. Creo también que hay que actualizar el marco jurídico, porque tenemos la ley 2497, que en su momento, reconoció esta problemática de la violencia contra las mujeres, pero que ya tiene 27 años y que necesita una actualización. Y los congresistas, y en eso ha insistido tanto el presidente Luis Abinader como la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, para que conozcan y aprueben el sistema de ley integral de atención, prevención, sanción y reparación a las víctimas,
que facilitaría el acceso a la justicia, aceleraría los procesos y abordaría de una forma integral, como necesitan de todos los ministerios y de toda la población, esta problemática. Los mecanismos de prevención entonces deben ser reforzados Totalmente. para evitar que los desenlaces que tenemos hasta ahora. Totalmente. Da mucha pena cuando nos enteramos por la prensa de una mujer que hay que tener el valor para denunciar a las autoridades, fortaleza, mucha fortaleza, y que la haya denunciado, que cuente con su orden de alejamiento y que este agresor la viole esa orden y que ella pase lamentablemente a formar parte de las estadísticas. Definitivamente hay que reforzar estas órdenes de protección hacia las mujeres. Los mecanismos de respuesta de las autoridades competentes para afrontar este tema y establecer las sanciones para que haya un mensaje de que hay que abstenerse de actuar de la manera en que se está actuando Sí, yo creo actualmente. que sí, se están reforzando muchos aspectos de esta problemática. Vemos un Ministerio de la Mujer comprometido, han aumentado las casas de acogida, están llevando a cabo a nivel nacional la campaña Vivir sin Violencia es Posible. A través de sus casas de acogida he escuchado a la ministra decir que han albergado unas 7,000 mujeres, tienen una línea de auxilio que es el asterisco 212 y que han atendido unas 30,000 mujeres y rescatado unas 2,000. Entonces, lo que yo creo que no es una problemática que debe centrarse en un solo ministerio, sino en un abordaje integral. Salud Pública debe tener una participación más activa. El Ministerio de Educación, que veo que va a poner este lunes una campaña diciendo vivir sin violencia es una prioridad, debe también reforzar la parte preventiva, educativa en los centros escolares, donde seguimos viendo muchas situaciones de bullying. Y pues se necesitan los medios de comunicación y un compromiso de la sociedad en general para su erradicación. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con la licenciada Yanira Fonder, presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia. Como te hablé, hay líneas de auxilio. El Ministerio Público también tiene su línea de auxilio que es 809-200-1202 y también reciben muchas denuncias. Vemos que hay mayor ayuda psicológica. Estamos conversando aquí en Esferas del Poder con la presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia, la licenciada Yanira Fonder. Fíjese, las órdenes de protección, las órdenes de alejamiento, cómo usted ve la manifestación también, el hecho de que alrededor de los factores de violencia intrafamiliar que se generan, cómo está ese conocimiento que se pone a la autoridad y los mecanismos de respuesta para prevenir. ¿Cuáles son los niveles que se registran, licenciada? No, yo entiendo que se necesita eficientizar esas órdenes de protección porque es que hemos visto casos que violan esa orden y la mujer está durmiendo, tumban esa puerta y las asesinan. O sea, es algo que indigna y que las autoridades tienen que reforzar definitivamente. Hemos visto también casos de menores también víctimas de este flagelo. Sí, recientemente una chica de apenas 16 años fue asesinada por su pareja de 28, le llevaba 12 años y le disparó en la cabeza frente a su niñito de 1 añito y a un hermanito de 10. Y yo pienso en todo el trauma que le queda a estos infantes de este asesinato. O sea, de verdad que tenemos que generar como sociedad un cambio profundo
de esta cultura machista por modelos de convivencias más respetuosas. ¿Cómo ve, licenciada, la respuesta del sistema a los casos que se suceden de manera cotidiana a la luz de la población? Sí, vemos que como te hablé, hay líneas de auxilio. El Ministerio Público también tiene su línea de auxilio que es 809-212-02 y también reciben muchas denuncias. Vemos que hay mayor ayuda psicológica en estas mujeres. En el caso del Ministerio de la Mujer, ha implementado también un app que se llama Sara, que es una manera de buscar cibernéticamente todo tipo de violencia y los puntos donde se pueden buscar ayuda. O sea, se están abriendo muchos mecanismos para ayudar a la atención a las víctimas de violencia. Pero hay toda una cultura que si no se trabaja de manera integral y con la responsabilidad y el compromiso de cada ciudadano y ciudadana, pues no vamos a poder modificar. He visto que usted e ilustres damas siempre están en campañas de sensibilización y organizan foros y actividades en procura Sí, de de eso se trata. tratar de sensibilizar. ¿Cuáles son los mecanismos actuales que están empleando? Sí, tenemos ya 15 años trabajando en lo que es la prevención de la mano de un cuerpo de profesionales de la salud muy competentes y tenemos la dicha ya de haber sensibilizado en unos 25 centros educativos del Distrito Nacional, en 7 universidades, en 7 instituciones públicas y estamos incursionados en las privadas porque esta problemática está presente en todas las clases sociales, sin importar edad, sin importar religión, sin importar el oficio que se desempeñe. Y siempre hay que seguir sensibilizando, creando esa conciencia de que aprendan a ver esas primeras manifestaciones de la violencia y educar en todas esas consecuencias de ansiedades, de vergüenza, muchas veces de culpa, que siente una víctima que con el deseo de que cambie la conducta de su pareja, pues se mantiene en silencio y siempre llamamos a buscar una red de apoyo que puede ser de familiares o de vecinos o de amistades que les ayude en esos momentos difíciles. ¿Cuáles son los temas que deben reforzarse en la ley para tratar de eficientizar los mecanismos de respuesta y prevención? Los temas, porque... Exacto, o sea, las figuras jurídicas, los ajustes jurídicos que Ajá, hay que bueno, hacer. partimos de que ni siquiera el término de feminicidio está legalmente instituido en la República Dominicana, partiendo por eso. Hay una serie de violencia, violencia cibernética, violencia en la política, el acoso laboral, que es un tema que abordamos mucho desde la Fundación porque hemos visto en muchas instituciones que se da y que también genera, como en todo tipo de violencia, muchas ansiedades en las víctimas que se mantienen en estos trabajos por la remuneración económica, pero están emocionalmente destruidas. O sea, que define una serie de violencia que no están registradas en la 2497. Además, le da ese abordaje integral como merece a la problemática. Aparte de ese acoso laboral, ¿cómo van los niveles también de acoso sexual? ¿Hay algún parámetro? Sí, de esas ¿Algún estadísticas no mecanismo? las llevamos, pero sí hay que reiterar que también se da acoso sexual en una relación de pareja, ya sea casada o que conviven, siempre y cuando la mujer se niegue a participar de esa relación. Eso también es una violencia sexual hacia la pareja. Y otra violencia que de esa no se habla es de la indiferencia en las parejas. Cuando una pareja es constantemente indiferente al sentir, a las expresiones
de su compañera. Entonces, eso es una forma de ejercer violencia hacia ella, cuando no le hace caso, no le comenta nada, no se expresa. La indiferencia es una forma de violencia. El mecanismo de sanción, de persecución, el sistema de consecuencia, a propósito de casos que se han visto de mujeres que solo tienen una orden de protección y algunas se quejan en los medios No, de comunicación de ajá. una Siempre falta de entendemos que hay que respuesta. reforzar los mecanismos, todos los mecanismos que tengan que ver con la atención, la protección y la sanción a estos casos de violencia contra las mujeres. Sí, porque hemos visto casos, no este año, pero recuerdo uno de años anteriores, de que el agresor fue apresado y él le juró a esa mujer que la iba a matar cuando lo soltaran. Y así lo hizo. Saliendo de la cárcel fue y la asesinó. Entonces son casos complejos y que realmente alarman, consternan y que entendemos que no deberían suceder jamás. Algunas mujeres con órdenes de protección u orden de alejamiento también son víctimas de este Exacto, tipo de sí, son mecanismos. víctimas. Y hemos visto también esa violencia vicaria, ese agresor que asesina o hiere a esos hijos porque son el mecanismo para que la mujer sienta más dolor. O sea que vemos que estos niveles de violencia, además de seguir elevados, siguen cada vez con más crueldad. Hemos visto casos este año de mujeres que han sido incendiadas, de mujeres descuartizadas y colocado su cuerpo en bolsas y lanzadas a un basurero, a un vertedero de basura. Y, o sea, son casos que yo digo que la capacidad de asombro no termina. Se entiende que debe haber entonces una mayor sensibilización hacia la población, tratar de crear Totalmente. niveles de conciencia para que no haya un desenlace como los que estamos viendo, por Claro ejemplo. que sí. Se necesita ese cambio profundo en la cultura de la unión de las autoridades con una revisión y un reforzamiento de las políticas públicas, pero también con un compromiso de toda la sociedad en conjunto, porque es una problemática que nos puede tocar de alguna manera, con algún familiar, con algún vecino, con alguna vecina, con alguna compañera de trabajo, porque está presente, como te dije, en todas las clases sociales, sin importar edades, religión, cultura, etcétera. Se podría entender entonces que la falta de sanción en algunos casos es lo que lleva a la desencadenante fatal. Bueno, las sanciones siempre hay que reforzarlas, es que cada caso hay que analizarlo en especial, pero sí reforzar, hacer ese llamado a reforzar esas órdenes de alejamiento, seguir sensibilizando a fiscales, a jueces y a policías para que no revictimicen a las víctimas, las mujeres víctimas, y para que se mida con eficiencia ese riesgo de ese agresor cuando se pone una denuncia. Porque hay que salvar vidas. No se trata de números fríos, y en eso yo insisto mucho. Se trata de la destrucción, no solamente de una familia, sino de dos, la del agresor y de la víctima. Se trata de que no se puede hablar del desarrollo del país cuando tenemos, por ejemplo, de esas 62 mujeres asesinadas en este 2024, 33 son mujeres menos de 35 años de edad, en una edad productiva. Estamos hablando también del impacto que sufren estos huérfanos de la violencia. O sea que es una problemática muy, muy, muy compleja. ¿Cuál es su exhortación final a la población frente a este tema? Mi exhortación final sería que nos aunáramos para erradicar la violencia hacia las mujeres, porque es un derecho que tenemos a vivir libre de malos tratos y
aquellas que se sientan identificadas, que lo están viviendo, a buscar una red de apoyo, a denunciar a las autoridades para salvar su vida. Porque tenemos que primero querernos, valorarnos, respetarnos y hacer valorar ese derecho que tenemos a vivir libre de todo tipo de violencia. Agradecemos que comparta sus inquietudes con la población y del trabajo que viene haciendo para sensibilizar acerca de estos temas, que se necesita gente que apoye en esta situación para evitar que el flagelo siga afectando al país. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con la presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia, la licenciada Yanira Fonder. Proseguimos con nuestro contenido.